tiempo especial al pastor Alex para también enseñarlo, y ojalá que corra esta enseñanza a través de los medios, que usted la comparta con más personas. Dios me reveló este tema, hermanos, y creo yo que es tan necesario e importante. La iglesia de los tiempos finales es el tema de esta oportunidad. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. ¿Ya lo tienes? Usted se va a unir conmigo en algunos versículos, y por favor, cuando le pida que se una, únalo con todo su corazón. Voy a empezar yo. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis degustado la benignidad del Señor. Este tema de hoy y esta porción de la Biblia la declara el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro a una iglesia. Diga conmigo, hay palabras para la iglesia. Es a la iglesia a la que se le solicita que se deseche malicia, engaño, hipocresía, envidias, todas detracciones, y que nosotros como iglesia deseemos, como esos niños recién nacidos que no paran de llorar hasta que se les da de comer. ¿Cuántos tuvieron niños, hijos así? A ver, ¿cuántos fueron así? El papá estaba queriéndose dormir a las 3 de la mañana y pegaba de gritos la nena, pegaba de gritos el nene, y se tenía que levantar la mamá, agarrarlo, a darle el pecho, si tenía todavía la mamá abundancia de leche, y si no la pacha, y si no las pachas. ¿Cuántas pachas se toma el nene? 3, decía la mamá. De medio litro cada una, decía, santo Dios. Como niños recién nacidos debería estar la iglesia anhelando esa leche espiritual, no adulterada. O sea que hasta la leche, que es figura de la palabra, se puede adulterar. Pero la leche que es espiritual, no adulterada, nos hará crecer. Diga conmigo, nos hará crecer para la salvación. Verso 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, únase conmigo por favor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Cómo debe ser la iglesia? Casa espiritual. Dile a tu vecino, no se admite la carne. Esa es la iglesia, hermano. No se admiten las cosas de este mundo, hermano. ¿Aló? Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de... A ver, léalo otra vez, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Diga conmigo, culto a Dios. Dígalo recio, culto a Dios. Eso es lo que se hace en las congregaciones, hermano. Eso es lo que debe de anhelar la iglesia, hacerle culto a Jehová, no hacerle culto a las cosas, no hacerle culto a hombres, no darle la gloria a los hombres, es darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado.
Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo tengo un precioso Salvador. Yo tengo al más hermoso de los hijos de los hombres. Yeshua es su nombre. Jesucristo es su nombre. El único camino, la verdad, la vida es Él. Para Él, en Él y por Él. La piedra. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Los que estudian arquitectura, ingeniería, saben de esa firmeza que da esa piedra. Verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Verso 9, únase conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Si va a aplaudir, aplauda bien. Gloria sea a Dios. Dile a tu vecino, están hablando de ti. Mucha gente no se considera, mucha gente se menosprecia. ¿Usted, hermano, es cristiano? Sí, hermanito, por la gracia de Dios. Y reflejan una falsa humildad. Diga conmigo, linaje escogido. Hablábamos con mi esposa anoche y le decía, no nosotros escogimos a Dios, sino Dios nos escogió a nosotros. Somos linaje escogido. Él nos vistió con un real sacerdocio. Ponga su mano en sus hombros, mire. Un real sacerdocio. Ahora somos sacerdotes de Jehová. Cuando la Biblia habla de que son reyes y sacerdotes, algunos adulterando la palabra, solo creen que van a ser reyes de esta tierra y quieren vivir como reyes, dándose lujos, placeres, levantándose nombres, levantándose fama, riquezas y fortuna. No, hermano, somos real sacerdocio y hay un peso sobre nosotros de enseñarle a la gente el culto a Dios. Dile a tu vecino, el culto a Dios. Puedes llamarte cristiano, puedes llamarte ministro de Dios, pero realmente se refleja en tu vida que le das culto a Jehová, que Él es tu Señor, que vives de acuerdo a su reglamento, a sus mandamientos, que no haces las cosas por costumbre, sino porque realmente tú sabes la responsabilidad que hay. Diga conmigo, la iglesia. Dígalo recio, la iglesia. Nación santa. Y nos habla, hermano, que aunque usted sea guatemalteco, peruano, salvadoreño, inglés, italiano, francés, champurrado, lo que sea, usted es una nación santa. Su ciudadanía está en los cielos. Tenemos diferentes pasaportes, documentos de identificación, nombres, idiomas, pero realmente somos una nación santa. Tenemos diferentes colores de piel, diferentes tamaños, diferentes formas de pelo, de cabello. A algunos les gustan los tamales, a algunos les gusta el pavo, lo que sea que usted coma. Pero si usted es un hijo, una hija de Dios, usted y yo somos nación santa. Y debe de ser reflejado por la manera de vivir. ¿Por la qué?
Porque en el culto todos participamos del sacerdocio, pero en la manera de vivir se nos refleja si somos santos. Pueblo adquirido por Dios, con ese único y principal función o propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pregunto, si tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pregunto, ¿a cuántos les has anunciado que Cristo te salvó, te sanó, te perdonó, te liberó, te proveyó, te quitó el mal de San Vito, pues? Te liberó de muchas cosas. ¿A cuántos les has anunciado las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas? Verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Verso 11, amados, yo os ruego, dice la voz apostólica, y podemos decir la voz profética más segura, que es la Biblia. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Cómo debería de ser la iglesia? Como extranjero, como peregrino, no amando las cosas, no amando lo terrenal. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dile a tu vecino, eres extranjero, eres peregrino. Para los que han tenido la oportunidad de salir de las fronteras de Guatemala o de las fronteras de sus naciones, saben de lo que estoy hablando. Hasta lo miran raro a uno, ¿eh? Le toman su pasaporte, si es que lleva pasaporte, si no lo agarran por allá. Pero asumamos que usted es buen cristiano y saca todo legal, y le toma la autoridad al pasaporte y le dice, ¿a usted a qué viene? Y usted dice y responde así con orgullo, a ver a Mickey Mouse, dice usted. ¿Y cuántos días se va a quedar? Y uno ya tiene el boleto de regreso, ¿verdad? Porque a puras penas ajustó para el regreso. Tantos días y ¡pum! Le ponen el sello, ¿verdad? Y le dan o la cantidad de días que usted dijo, o algunos tienen la gracia de darles más. Pero ¿qué pasa cuando ese es extranjero? Diga conmigo, se llevan pocas cosas. Con mis honrosas excepciones, ¿verdad? Que hay gente que dice se va a ir de viaje y no sé si va a irse para siempre, ¿verdad? Lleva de todo, hermano, hasta la mascota. Peregrinos, diga conmigo, peregrinos. Principalmente en esta época ya no se entiende el peregrinaje. Pero en la época en que Pedro estaba hablando, en la época en que los apóstoles estaban hablando, ese peregrinaje significaba ¿qué llevar? Diga conmigo, ¿qué llevar? Un bastón, un apoyo, un poquito de sustento. Diga conmigo, un poquito de sustento. Y la ropa que llevaba puesta. ¿Realmente el cristiano necesitará muchas cosas para ser feliz? Y en esta época, ¿realmente el cristiano necesitará más cosas y endeudarse más para ser feliz? Si somos extranjeros y si somos peregrinos, predicamos con nuestra forma de vivir que realmente somos esa nación que espera la salida. Diga conmigo, la salida. Se canta el corito, ¿verdad? Cristo viene, Cristo viene. Se predica, Cristo viene, señales en los cielos, señales en la tierra. Se amenaza a la gente porque ya no es predicación, se les amenaza. Si no viene a la iglesia se queda en el rapto, hermano, se queda en el arrebatamiento. No, hermano. Dice la Biblia que 2 estarán en el campo. El campo es el mundo. Y por lo regular cuando usted va al campo la gente está trabajando, no está en la hamaca.
Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo del otro lado del mundo. Y estoy hablándole a la iglesia, hermano. Dos estarán durmiendo. Y cuando me habla de esos dos, puede ser hasta un matrimonio en la misma cama. No digamos una casa. En la casa estarán durmiendo padres, abuelos, hijos, nietos. Uno será llevado, otro será dejado. Así será el arrebatamiento en un abrir y cerrar de. Y eso se predicó y se enseñó y se tomó las escrituras desde hace más de 2000 años. ¿Seremos la iglesia de tiempos finales? ¿Aló? Dice la Biblia que hoy está más cerca ese día que cuando creímos. Y en mi caso, a los 16, 17 años, hoy tengo 46. O sea que cada año está más cerca. Que Cristo viene o que yo me presente a su presencia. ¿Aló? Porque por más que quiera ser el hombre, no hay retroceso en el tiempo, hermano. Seguirá cumpliendo años, aunque se estire, aunque se haga la lipo, aunque se llene de botox. Pastores que descuidaron la oración y la palabra y ahora están más ocupados en el físico, en el botox. Cuando son peregrinos y este cuerpo se está desgastando. Y por más que quiera ser el hombre, se le ve la edad, se le ve la carga. Y entre más impío sea el hombre, más carga se le ve. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el cristiano el hombre interior se va rejuveneciendo. Ya hubiera dicho aleluya. Dele fuerte el aplauso al Señor. Pero esos deseos carnales batallan con vuestra alma. 12 con todo su corazón para terminar esa escritura. 1 Pedro 2:12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Vamos, léalo recio. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Diga conmigo, buen testimonio. Iglesia de los tiempos finales, lo que debe de permanecer en nosotros es el buen testimonio. Porque vivimos en un mundo de malhechores, vivimos en un mundo de gentiles, vivimos en un mundo en que cada día se hará mejor y más agobiante los deseos de la carne. Para nadie en esta época es desconocida las historias de la iglesia. Recuerdo un amigo profeta que profetizó eso en este altar. Un siervo de Dios a quien yo reconozco como profeta y creo yo es uno de los más puntuales. Dijo mi amigo, el hermano profeta Ken Peters acá: y veré, dice Dios, a algunos como estrellas errantes caer. Estaba hablándole de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Grabada está la profecía. Y seguiremos viendo durante estos años. Cuando recibí la palabra profética, cuando usted la escuchó, porque yo sé que aquí hay gente que la escuchó, a los pocos tiempos, pocos meses o años, se oía el escándalo, ¿verdad? Benny Hinn, enredado en adulterio con una profeta, ambos casados. Otro escándalo, la iglesia de Willow Creek, esos que hacen las cumbres mundiales. El pastor, el líder, metido en varias relaciones aparte de su mujer. Después, cantantes como Hillsong, descubriéndose que en los coros habían homosexuales.
Y así pudiera ir enumerando toda esa palabra profética. Y la seguiremos viendo, diga conmigo, y la seguiremos viendo. Sí, hermano. Pero más allá de eso, lo que me da temor y lo que me duele más es que entre los gentiles muchas veces haya más conocimiento y tengan más claro el panorama que la iglesia que se dice que le rinde culto a Dios. Pedro hace esta revelación y hoy la quiero tomar para que nosotros como iglesia, diga conmigo, iglesia Yeshua, dígalo, palabra y poder, 16 años. Durante 16 años se ha velado, se ha trabajado, se ha discipulado, se ha invitado, se ha orado, se ha leído la palabra. Han traído pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Hemos tenido seminarios, hemos tenido retiros, hemos tenido ayunos, hemos tenido vigilias. ¿Aló? 16 años de cumplir lo que la Biblia dice. Entonces, si tenemos revelación, deberíamos de anhelar crecer y que no nos espante. En Guatemala hay un antropólogo muy conocido. Por un tiempo, creo yo, fue hermano en Cristo. La antropología se dedica al estudio del hombre, del ser humano, del ser social. Y este hombre en esta semana planteó 3 interrogantes. Se las quiero compartir, porque es una visión no de un pastor, no de un hermano, sino de alguien que mira de afuera la situación real de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en Guatemala y estoy hablando de la iglesia a nivel mundial. La primera pregunta que este hombre hace dice: ¿por qué se prostituyó la iglesia evangélica y cambió a Dios por pastores sedientos de dinero, fama y poder? Es un análisis social, hermano, mundial. Usted va a ciertos lugares del mundo, Europa, por ejemplo. Europa vivió el auge del evangelio. Hubo hombres como Lutero que hace 501 años le revelaron a la religiosidad de ese tiempo sus errores. Se dice que 95 tesis quedaron clavadas en esa puerta, en una iglesia, en una ciudad alemana que se llama Wittenberg. De ahí han venido y Dios ha levantado siempre siervos. Diga conmigo, y seguirá levantando. Y seguirá levantando siervos y siervas que le enseñen a la iglesia su verdad. ¿Por qué se prostituye la iglesia evangélica? 2018. Y cambió a Dios por pastores sedientos de dinero, fama y poder. Pregunta este sociólogo, antropólogo, guatemalteco, hecho en Guatemala. Segunda pregunta. La iglesia evangélica en Guatemala abandonó su libro básico. Yo le añadí la Biblia. Y lo suplantó por palabras falacias de pastores multimillonarios. Hoy se le cree más a un libro escrito por alguien que a la Biblia. Padres, ojo, cuando tus hijos lean más libros motivacionales que la Biblia, ora por ellos. Cuando tus hijos o nuestros nietos les interese más la tecnología y las redes sociales y todo lo que el mundo puede ofrecer, en lugar de la palabra de Dios, oremos por ellos. Pero pudiera hacer esta pregunta: ¿y tú, papá? ¿Y usted, mamá? ¿Cuántas Biblias le ha regalado a sus hijos? ¿Cuántas Biblias les ha regalado a sus nietos? ¿Le cuento el testimonio o no le cuento el testimonio? Convertido, llegué a los pies del Señor, patojo, cipote, chiriz, niño, voy. Me convierto, hermano.
Tenía mi Biblia que me habían regalado como a los 8 o 10 años, llena de dibujitos. Pero ya convertido en un adolescente, le dije a mi mamá, necesito en ese entonces 300 quetzales. ¿Y para qué? Me dijo mi mamá. Fíjese que me quiero comprar mi Biblia de estudio, que dicen en la librería que se llama Thompson, de pasta dura, que tiene mapas, que tiene concordancia. Mi mamá católica, hermano. Mi papá, saber qué era. Sí, hermanos. Hay gente que se dice religiosa, pero mejor no voy a juzgar a mi viejo. Toda mi familia, ¿verdad?, metida en la tradición. Me compro la Biblia, hermano. Bueno, mi mamá me dio para el dinero para comprarme la Biblia. Me volví a leer la Biblia, hermano, de pasta a pasta. Empecé a predicar a mis amigos. Se empiezan a convertir mis familiares. Hermano, pregunto, ¿inviertes más en otras cosas que en la palabra de Dios? ¿Suplantas las cosas de este mundo y has abandonado el libro básico? Fíjese, hermano, la Biblia. Y por último hace este antropólogo esta tercera pregunta. Solo la fe, solo un mediador y solo la Escritura fueron o son los principios del protestantismo, pero estos fueron cambiados en la iglesia actual por solo dinero. Es un análisis antropológico, hermano, muy respetable. ¿Qué mira el mundo? ¿Mirará a la iglesia realmente entender, creer que Cristo viene pronto? ¿Mirará los gentiles, los vecinos, los compañeros de trabajo, los clientes, que realmente eres un cristiano? No estoy hablándole a pastores, ya llegará su tiempo. Estoy hablándole a la iglesia. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus motivos? ¿En qué dedicas tu tiempo? ¿En qué dedicas tus recursos? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Así la iglesia de los tiempos finales anhela la venida del Señor Jesucristo? La iglesia incluso se sorprende cuando suceden ciertas cosas. Lo decía, ahí sí, a un grupo de amados siervos y siervas de Dios, que tenemos una preciosa comunicación, les decía, ¿saben cuál es el problema de la iglesia actual? Que la iglesia reacciona en lugar de accionar. Ahora sí hagamos oración y ayuno, ahora sí oremos por los hermanos, ahora sí. Si el deber de la iglesia es permanecer en la oración, en la palabra, en el ayuno. ¿Aló? Primero por los que están en eminencia, dice la Biblia. Sea que sea, le guste o no le guste. ¿Aló? Cristiano y no cristiano. ¿O no? Cuando Pablo escribió esa carta diciendo, orad por vuestras autoridades, por quienes nos gobiernan, ¿reinaba alguno de los judíos? ¿Reinaba alguno de los gentiles recién convertidos? No, era el imperio romano. Y metía a los que predicaban a la cárcel, injustamente. Porque hay gente que merece la cárcel. Cristianos y no cristianos. Si la ley es pareja, hermano. ¿Aló? ¿Por qué te aterras? ¿Por qué te asustas? Bueno, lo peor va, ¿por qué murmuras? ¿Por qué juzgas? Ay, hermano, es que uno no se debe dejar. ¿Y has orado? Y tú, siendo nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, ¿has anunciado las buenas virtudes de aquel que sí te llamó de las tinieblas a la luz? ¿Te espantas por las cosas que están sucediendo o que van a suceder? Segunda de Pedro, ahí cerquita,
Primera carta de Pedro leímos, ahora vaya a la segunda carta de Pedro. Estoy hablando a la iglesia de los tiempos finales. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Voy a leer esta traducción, hermano, porque me gustó muchísimo. Hay varias Biblias, varias versiones. Le contaba el testimonio, una de las primeras Biblias de estudio que tuve fue la Thompson. Esta versión es lenguaje actual. Por ejemplo, yo se la daría a los jóvenes y yo se la daría a los niños. Yo le pediría a los padres que tengan en sus casas momentos de entender la palabra de la Biblia, lenguaje actual, de la Biblia Dios habla hoy. Segunda de Pedro 2, ¿ya lo tiene? Empecemos. Pero póngame atención, no sé si lo vamos a poder compartir en las pantallas, y si no, se lo dejo de tarea, pero que lo busque en San Google, en la Biblia lenguaje actual. En el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados de Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero, y lo ganarán enseñando mentiras. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo, y no se salvarán de ese castigo. Biblia, lenguaje actual, segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Hubo en los tiempos de Israel falsos maestros? ¿Ya lo leyó? ¿Sí o no? ¿Le habla el apóstol Pedro y el Espíritu Santo a la iglesia en ese momento? Sí. Aún con los apóstoles de Jesucristo habían falsos maestros. ¿Aló? Y esa misma iglesia, diga conmigo, la misma iglesia, porque es la iglesia de Jesucristo. Esa misma iglesia que empezó cuando esos apóstoles vieron la ascensión de Cristo, y cuando Cristo estuvo entre los que creyeron 40 días, dándoles muestras indubitables, dice la Biblia, sin lugar a duda, de la resurrección. Desde ese momento hasta el 2018 era cristiana. Habrán y existirán falsos maestros que perviertan al pueblo, que quieran hacer y meter falsas doctrinas. ¿Aló? Y mucha gente, se lo voy a leer, vivirá como esos falsos maestros. Mucha gente me pregunta, mire, ¿usted es pastor? Sí. Mire, pero ¿por qué la gente está ahí? ¿Porque les gusta? Nada más. Porque viven como se les antoja. Si la vida cristiana no es fácil, hermano. ¿Para cuántos es fácil la vida cristiana? De entrada, ¿va? No mentirás. De entrada, no robarás. De entrada, vive en santidad. Cuida tus ojos, cuida tu lengua. ¿Aló? Adora a Dios, sirve a Dios, deja el mundo, déjalo todo. Ve que qué fácil, hermano. No, hermano, el cristianismo es para valientes.
Gente que se atreve a salirse del mundo. Diga conmigo, iglesia. Dígalo recio, iglesia. El original, el término eclesia es sacados del mundo. Ahora el problema está en que el mundo, los falsos maestros y profetas y apóstoles y evangelistas y pastores y maestros, agarraron al mundo y lo metieron a la iglesia. Y como el mundo es más atractivo, la gente está contenta. Nada más. ¿Y qué es eso, hermano? Es que realmente nos desvía de la atención a Dios. No es malo, hermano, tener riqueza. Mucha gente, por ejemplo, la falsa humildad. Hablemos de la teología de la liberación. Muchos de ustedes ni saben qué es eso. Búsquelo en San Google. Se predicaba que entre más pobre, más santo. Que no se tenía que contaminar con el mundo. Hasta la televisión era pecado. Una vez Gigi Ávila dijo, la televisión es pecado, es la caja del diablo. Al rato después, años después, tenía el programa Gigi Ávila en la tele. Le preguntaron, ¿no, usted no decía que era la caja del diablo en la tele? Si el término iglesia no es que te apartes del mundo y vivas en una choza, no uses la tecnología, no uses lo que hay, no, hermano. Es la forma en que tú adoras, es la forma en que tienes en tu corazón. ¿Aló? Conozco ricos que adoran a Dios y conozco pobres que adoran al diablo. Y viceversa. Conozco pobres que adoran a Dios y conozco ricos que adoran al diablo. No tiene nada que ver con las cosas, es con lo que tienes en tu corazón. Porque ahí está tu tesoro. Y tu forma de vida dice mucho. Tu entorno, tus amistades, tus relaciones, tu manera de conducirte, tu manera de hablar. Iglesia de los tiempos finales. Encontré a otro comentarista que coincide también con lo que este antropólogo dijo por más de una hora. Este antropólogo guatemalteco termina después de hablar una hora de parte de la historia de la iglesia, de la teología de la liberación, de la teología de la prosperidad, de cómo la gente fue cambiando a Dios y la Biblia por el amor al dinero, en fin, que es parte de lo que estamos viviendo. Termina diciendo, la iglesia actual no ha podido darle a los jóvenes y no ha podido darle a los niños al superhéroe Jesús. Hoy los niños y los jóvenes tienen a Batman, al Capitán América, al Hombre Araña, a la Mujer Maravilla. Tienen a artistas famosos de ídolos, tienen a futbolistas de ídolos. Ay, yo amo a Messi. Ay, Ronaldo. Quiero ser como él. Muchos de ellos no tienen ni primaria. Solo Dios los dotó con un don, que patean bien la pelota y ganan millones. Mientras los doctores se mueren de hambre en nuestros países. ¿A quién adoras, iglesia de los tiempos finales? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Se te hace cansado ir a la iglesia? Dale, hermano. Es que yo quiero un cultito así, mire, hecho a la medida, hermano. 15 minutitos de alabanza. Unos anuncios así que me hagan motivarme a que usted me motive a que yo voy a recibir recompensa por darle la ofrenda y que me asegure que Dios me la va a multiplicar. Que yo lo que voy a declarar, que yo lo que voy a hacer, lo voy a obtener así el resultado. Mire, que hasta el yerno se va a convertir. Y la palabra, un consejito, con buenos chistes, que no me comprometa y que me haga hacer venir el próximo domingo. Porque si me confronta, ya no vengo.
Y la iglesia enrolándose en métodos, en sistemas, en cosas de este mundo. Buena mercadotecnia tienen algunos. Han hecho mercadería del evangelio. Pregunto, si somos cristianos, ¿no deberíamos de pagar impuestos de lo que cobramos en la entrada? ¿Aló? O Guatemala no necesita carreteras, calles, seguridad. ¿Aló? Pero donde hay un evento donde se cobran $300 y son 10,000 personas, son más de $3 millones en un evento. ¿Cuánto se paga de impuestos? ¿Aló? Los que pagan impuestos ya me vieron, ya los vi, ya les vi la cara de angustia. Máxime hay cierre de fin de año, hermanos. El IVA, el impuesto sobre la renta. ¿Aló? ¿No deberíamos de ser los cristianos los que más aportamos a la sociedad y de una manera transparente? ¿Aló? Estoy hablándole a todos, yo incluido y Yeshua incluido. ¿Aló? Entonces, hermano, para no darles ni siquiera de qué hablar, sigamos con los superhéroes, que ya me distraje para allá. ¿Tus hijos anhelan ser como Cristo? Los jóvenes que están acá, ¿realmente quieren guardar su vida en integridad por agradar a Cristo? No por el Dios de sus padres, no por el Dios de sus abuelos, no por lo que el pastor dice, por ustedes. Yo tuve la bendición de llegar a los pies de Cristo en el cuarto de mi casa. Años después llegué a una iglesia, era una iglesiotototota. ¿Cuándo me iba a atender el pastor? Saber, hermano. Pero yo decidí ser cristiano, a pesar de que mi familia no lo era. La pregunta es, ahora, iglesia, ¿eres una familia cristiana? ¿Tus hijos son cristianos? Sí, van, hermano, van a la iglesia, hermano. Viera, no se pierden el próximo evento, concierto, evento, lo que sea. Yo le doy para que vaya ahí. Prefiero que vaya ahí que vaya a la disco. Y la misma entretención es. Y Juan Luis Guerra canta mejor que algunos. Y por cierto, ese hermano no sabía. ¿Le cuento el testimonio o no le cuento el testimonio? Se para Juan Luis Guerra frente a, creo yo que 30,000 personas. Viña del Mar, hace unos años. Chile. Chile es un país ateo. Chile es un país que promueve el homosexualismo. Chile es un país que está por legalizar las drogas. Chile es un país antidios. Y se para el hermanito Juan Luis Guerra y dice, les tengo que cantar esto. Solo Jesucristo es la salvación. Ya hubiera dicho gloria a Dios. Ya hubiera dicho aleluya. Ahí no fue un pastor. Ahí no fue una iglesia. Ahí no fue el más famoso. Fue un hermanito que se convirtió. Y que hizo lo que el real sacerdocio, la nación santa, el linaje escogido debe de hacer. ¿Aló? ¿Cuántas fundaciones tiene Ricardo Montaner de ayuda a los pobres, al huérfano, al necesitado? Yuri. ¿Cuántos han oído de Yuri? Esa es otra época, ¿verdad? Juan Luis Guerra todavía les entrega a los jóvenes. Yuri le ha predicado a artistas que se están muriendo. La pregunta es, ¿y tú que eres cristiano, aleluya, pandereta, shofar, gorgorito, mantilla? ¿A cuántos les has predicado? Se acercará la gente contigo, porque eso es lo sorprendente de Yuri. Que cuando ya están al borde del abismo la llaman.
Llamen a la hermana Yuri que venga a orar. Y les ha predicado su vida. Ella le puedo asegurar que no sabe teología, no sabe numerología, no sabe las figuras bíblicas que algunos, wow, se las saben de memoria porque han oído, no porque las tengan en revelación, que se las escribieron y se las saben. Y puros loritos las repiten. Y ahí está Yuri convirtiendo a un montón de impíos. Y la iglesia actual en Guatemala perdiéndose, dejando que sus generaciones tengan otros superhéroes. Jesús es el superhéroe de tu casa. Es el centro de tu vida. Diga conmigo, la roca. Diga conmigo, la roca. La roca es Cristo. La piedra del ángulo que desechan los que edificadores. Él es mi roca. Él es mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿De quién temeré? Otro pensador explicó esto. ¿Qué será de la iglesia cristiana en Occidente? Está hablando de nosotros. En 20 o 30 años, a mí me asusta esta pregunta, hermano. ¿Cómo ve a la iglesia, hermano pastor, en 20 o 30 años? Como dijo proféticamente la alabanza hoy, ¿se le podrá transmitir a la próxima generación el culto a Dios? La alabanza y la adoración al Señor. Que cuando venga realmente la gente quiera alabar y adorar al Señor. Ay, hermano, es que a mí esos ritmos no me gustan, hermano. Me gustan cuando abría el librito y cantaba el corito y sentíamos que venían los lobos, porque era solo aullar y aullar. Y ahora ya no me gusta. No, hermano. Vamos a estar cantando 20 o 30 años. Lo he predicado, lo he enseñado, remolineando 20 años, hermano, 30 años. No, hermano. Una vez están las alabanzas, diga conmigo, las alabanzas, de acuerdo a la palabra, que fluyan cada quien en su ritmo, hermano, en su gusto, en su momento. Tal vez nosotros nos gusta otro ritmo, otro momento, otro tipo de, incluso de forma de adoración. Gente que se deleita postrándose. Hay gente que le gusta danzar. ¿Aló? Ya me hacía falta ver a la hermana Olga aquí danzando. Hay gente que le gusta pegar de gritos y hay gente que es calladita, hermano. ¿Quién adora más? Al que Dios mira el corazón. No le aparentes a Dios y para Él no hay nada oculto. ¿Qué será de la iglesia cristiana en Occidente en 20 o 30 años? Nuestra juventud está siendo influenciada radicalmente por el posmodernismo. Habla este escritor y dice, ante una sociedad relativista, la iglesia debe de volver a remarcar los fundamentos del evangelio. ¿Cuáles son los fundamentos del evangelio? El pecado, la fe, el arrepentimiento y la salvación por gracia. Hace muchos años leí un libro de un amado siervo de Dios que yo admiro mucho, se llama John MacArthur, se lo recomiendo. Y decía, creo que vamos a tener que evangelizar a los pastores. Eso dijo el viejito en una convención apostólica y profética. Qué doloroso es llegar a iglesias, a instituciones, principalmente latinoamericanas, dijo, donde el evangelio ya no es evangelio. Todo es relativo. Les impacta más la moda a los jóvenes, estar cool, que estar postrado de rodillas. Ya no se predica del pecado, porque la gente al ser confrontada, porque todos pecamos, hermano, ¿aló? ¿Sí o no? Dile a tu vecino, ven a la Santa Cena. Ahí nos ponemos a cuentas, hermano. Una forma de renunciar al pecado es ponernos a cuentas. Una forma de renunciar al pecado es querer agradar a Dios. Yo me considero pecador. Dijo Pablo, no debería de ser llamado apóstol. Soy el más pequeño. Perseguí a la iglesia.
Yo era de los que le tiraba piedras a las iglesias evangélicas, hermano. Tenía mi amigo cristiano desde niño. Ese hermanito me aguantó, hermano. Llegué un día a predicar porque él me invitó y me dijo, ¿y quién iba a decir que vos ibas a ser pastor? Ni yo tampoco, le dije. Mi amigo Pedro. ¿Pero por qué no haces esto? ¿Pero por qué no haces lo? Y queriendo yo que se fuera lo malo, y él radical, hermano. Qué lindo que hayan jóvenes radicales. No se confundan con las modas y los modelos de este mundo. Que no se hagan ídolos de carne. A ver, diga conmigo, ídolos de carne. Iglesias que hoy adoran más a su pastor que a Dios. El nombre, el ungido, la ungida, el siquitibín a la bim bomba. Dios guarde, ¿quién lo va a contradecir? Él tiene la razón. No, hermano. Todos pecamos. Tenemos tantos pies de barro como tú. Pero bendita la gracia y la misericordia de Dios, que nos limpia si nos arrepentimos. Pero ¿cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu superhéroe? ¿Adoras la forma nada más? Hay gente que adora la forma. Dejan de adorar a la persona o al líder. Eso también hablan los antropólogos estos. Dice, en lugar de adorar a Dios o a Jesús, empezaron a adorar a los hombres y pusieron el nombre. Entonces, como el nombre nombra más, cuando se les derriba la fe y se van al mundo. Porque los creen intocables, intachables. No, hermano, si son hombres. Pablo dijo, si alguien me encuentra la escritura, se lo agradezco o me la ponen en la pantalla. Si yo o un ángel les predica otro evangelio, considérenlo como anatema. Eso quiere decir, no lo crean, no lo rechacen. Y está hablando el perito arquitecto de la iglesia. Está hablando aquel que entendía la ley, enseñaba la ley, fariseo de fariseos, doctor, que podía enseñar a los demás. Gálatas 1:8 para que les quede de referencia. Si yo o un ángel se les presenta y les predica un evangelio, considérenlo como anatema. Lo malo es de que la gente, como el encumbrado, la encumbrada está diciendo eso, se lo cree. Porque han abandonado el libro básico. Usted y yo, con 16 años de ser formados, discipulados, deberíamos de saber. Si el evangelio me guía a las cosas, no es evangelio. ¿Aló? Dígame amén. Si el evangelio me guía a adorar hombres, no es evangelio. Si el evangelio me guía a la política, no es evangelio. Porque Cristo, estando ya capturado, presto a ser crucificado, el emperador de ese mundo le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta del precioso Salvador fue, tú lo has dicho. ¿Vas a gobernar ahorita? Mi reino no es de este mundo. La iglesia, por más que lo quieran meter en la política, la verdadera iglesia no tiene nada que ver con las cosas del mundo. Al pastor Billy Graham, uno de los más grandes evangelistas de este siglo, lo mandaban a llamar para que oraran por los presidentes, por los gobernadores. Lo invitaban a sentarse con los senadores, con los diputados, para que él orara por ellos. Pero nomás terminaba de orar, agarraba sus cositas y se iba a seguir predicando el evangelio. En ninguna parte de la Biblia me habla de que Pablo se sentó con políticos a hacer política, menos del mundo. Nuestro deber como iglesia es orar por todos. ¿Aló? Para que podamos vivir quieta y sosegadamente, para que podamos predicar libremente el evangelio, ¿sí o no?
Ese es el deber de la iglesia. Y si alguno tiene el don de la política, más le vale que sea cristiano. Y que demuestre si es que llega a un puesto, que demuestre si es cristiano. Porque él dará cuentas. ¿Aló? Pero como ahora, el segundo punto, ante una juventud ególatra. ¡Wow, hermano! Ante una juventud ególatra y narcisista, mire los selfies, debemos predicar a nuestros hijos con nuestras palabras y ejemplo que la verdadera felicidad se encuentra en la muerte del yo, en la negación a uno mismo y en el seguimiento radical a Jesús. Diga conmigo, narcisismo. Abre el libro de Judas, ahí en su Biblia, que en los últimos tiempos habrán gente amadores de sí mismos. Les interesa solamente cómo se ven, qué es lo que tienen, qué es lo que logran. Pregunto, jovencito, ¿a cuántos de tus amigos inconversos has traído a la iglesia? El amor a sí mismo hace que la gente se aleje de Dios. Hay tiempo para todo menos para Dios. Hay recursos para todo menos para Dios. Haces largas colas en el supermercado con tal de adquirir algo. Haces cualquier esfuerzo, levantarte muy temprano, a acostarte muy tarde, pero ir a la iglesia y asistir a un discipulado, dar una ofrenda, contribuir con tus diezmos de ofrendas es una carga. Ególatra, egoísta, narcisista. 3. Ante una juventud escapista e irresponsable, la iglesia debe de enseñar el valor del compromiso y del discipulado. Nuestros jóvenes no necesitan show evangélicos llenos de luces y de humo, que solo apelan a las emociones, pero que siguen dejando el mismo vacío en el intelecto y en el alma de los jóvenes. ¿Cómo estuvo? ¡Wow! Shh. Tremendo, hermano. Qué lindo. Saltamos 2 horas. ¿Y qué había? Música electrónica. No hubo palabra, no hubo oración, no hubo nada, pero estuvo wow, hermano. Se sentía el subwoofer. Máxime que los sonidistas a veces que saben, le dan más. Hay gente que maneja muy bien las emociones, el espectáculo. ¿Por qué cree que pegan a fin de año los coritos? ¿Sabe que hasta los centros comerciales, eso es la gente que estudia el comportamiento humano, le pone ciertas cancioncitas para que usted gaste más? No, de veras. Hasta los colores influyen. Te motivan el alma y el cuerpo. Para eso trabajo todo el año. Me voy a gastar el aguinaldo y en enero. Si el cristiano debería de saber, ¿ves?, qué puede hacer y qué no puede hacer. Antes de ir al súper. ¿Aló? Antes de ir al mercado. ¿O no? Jóvenes, cuidado con su actitud escapista e irresponsable. Ser irresponsable es una cualidad del hombre. Adán, ¿dónde estás? Se escondió. Adán, aguante que Dios no sabía dónde estaba. Adán, salió Adán.
Es que tuve miedo porque estoy ahora desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que me diste. Mujercita, vení para acá. Diga conmigo, Adán. También se llamaba Adán. Hueso de su hueso, carne de su carne. Cuando fueron expulsados a la tierra, Adán le puso el nombre de Eva. En ese momento, Adán los dos. Dice que vos le diste de comer y que por eso les vino la serpiente. ¿Irresponsables o no? Tan malo el jefe me quitó el chance. Si te sumamos las cuántas veces llegaste 20 minutos tarde, cuántas faltas tuviste. Irresponsable. El maestro no me quiere, papá. Le caigo mal a la directora, papá. 10 colegios lleva. Con que todos le caen mal y todos lo odian. Si es irresponsable, no estudia. Hermano, aquí no hay trabajo. Hoy me presentaron una empresa y oré por ella, que se va a dedicar a la contratación de personas. Entonces quiere decir que sí hay trabajo. ¿Aló? En Estados Unidos, esta época de este gobierno, se redujo el porcentaje de desempleo. Pueden hablar y criticar todo lo que quieran del presidente actual de Estados Unidos, pero acabó con el desempleo. ¿Aló? Tú fuiste irresponsable, no te quisiste preparar, no te querés levantar temprano, no querés ir a la universidad, no aceptas lo que te pasa. Es que yo para eso me gradué, mire, tengo este título, sí, pero el salario es este, échale ganas, mijo. Y de aquí a 10 años, cuando seas fiel en lo poco, tal vez Dios te pone en lo mucho. Cuando agarres experiencia, cuando de acuerdo a tu capacidad se te reconozca, y al rato es menos. Hay gente que la promueven a los días, hermano, pero pagó un precio. La actitud irresponsable de los jóvenes asusta. Cuente conmigo, pastor, yo voy a servir. Una vez vino. Cuatro, ante el auge de las ciencias sociales, la iglesia debe de discernir lo bueno que puede retener de ellas y lo malo que debe de desechar. No aceptemos todo por el hecho de que la mayoría lo hace. Ay, hermano, no se escude porque otros lo hacen, yo también. Si cada uno dará cuentas. Seamos como los primeros cristianos que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas de verdad eran así o no. Hay un dicho muy popular en Latinoamérica que dice que no le den atol con el dedo, hermano. Ay, porque este lo hace, yo también. Le decía yo a mis pastores y ancianos, hermanos, debemos de entender la responsabilidad de ser una iglesia apostólica y profética. Si Dios no habla, mejor quedarse callado, hermano, que estarle diciendo cosas a la gente que ni se van a cumplir. ¿En qué reconocerán ustedes que son unos verdaderos profetas? Dice la Biblia. En que la palabra profética se cumplirá. Y si no, no se cumplió. No era la voz profética. Mentira, dijo el profeta. ¿Y se pueden equivocar los profetas? Por supuesto, si son humanos. Pero la iglesia debe de tener tanta revelación. Eso no es de Dios. Eso no está escrito. Eso puede ser el sentimiento de alguien, pero Dios no lo quiere así. ¿Qué te va a mover si tu roca es Cristo? Por último, ante una juventud que dedica su tiempo a lo trivial, la iglesia debe de motivar a la reflexión, a meditar en las preguntas incluso existenciales.
Se le puede preguntar a un joven en este momento: el día que mueras, ¿tienes vida eterna? ¿Sabes que tu vida corre peligro si no te acercas a Cristo? Mucha gente hizo el llamado, ¿verdad, hermano? Y costumbre, ¿verdad? Levantar la mano y que pasen al frente y que hagan como loritos. Hoy la iglesia está llena de gente que levantó la mano pero que nunca se convirtió. Nunca dejó su vana manera de vivir. La metieron a un retiro, la metieron a un encuentro, le hicieron 3 lavamientos, le hicieron que clavara no sé qué cosas en una tabla, que echara no sé qué papeles en una hoguera, y ahí se acabó. Pero cuando esa persona llegó a su casa, sigue viviendo la maldad que vivía antes de convertirse, según él. Y las guías y las iglesias están llenas de esa gente. Gente que oyó, pero no se convirtió. Y la iglesia actual es el resultado. Y los falsos maestros son el resultado de gente que no quiere escudriñar las Escrituras. Termina este pensador diciendo: dejemos de ofrecer entretenimiento que solo sirven de placebo para una generación que sin Cristo va de cabeza al infierno. Qué doloroso, hermano, que perdamos el tiempo entreteniendo gente. Qué doloroso que querramos imitar aquello que es evidente que no da resultado. Diga conmigo: Europa. Europa vivió ese avivamiento, hermano, de gente como Lutero, que le enseñó a la iglesia su camino de pecado. Estamos haciéndolo mal. ¿Qué hacían? Entre otras cosas, porque son 95 tesis. Le decían a la gente: dé una ofrenda y sus pecados le son perdonados. Ahora se convirtió en: dé una ofrenda y va a recibir un milagro. Es lo mismo, hermano. En mi pueblo dirían: solo diferentes micos. ¿Podrá comprar algo el hombre a Dios? Hay gente que por causa de su pecado da ofrenda. Se siente tan culpable que mejor doy. Como tengo tanta suciedad, mejor lo doy. Las riquezas mal habidas y la ofrenda del impío, Jehová no las acepta, hermano. Te las aceptarán los hombres, pero a Jehová jamás lo va a poder comprar un hombre. Y desde los que los aceptan hasta el que lo dio, darán cuentas. Y de ese juicio eterno nadie se salva. Romanos 11:5. Diga conmigo: pero siempre hay un remanente. Dígalo. Romanos 11:5 dice, vamos a leer 5 y 6. Así que también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Romanos 11, 5 y 6. La iglesia de los tiempos finales. Número 1, apúntela. La iglesia de los tiempos finales no pondrá su esperanza en los hombres. Llámese nombre, llámese denominación, llámese religiosidad, llámese lo que usted quiera llamarle. Ningún hombre, ninguna religión, ninguna denominación te va a salvar. Solamente Cristo salva al hombre.
La iglesia de los tiempos finales, 2, no pondrá su mirada en las riquezas. Si Dios te las da, disfrútalas. Hazlas producir. A ver, profetizo en el nombre de Jesús que tú serás de los que producen mucho, porque es Dios el que te da el talento. 2, 5, 1, de acuerdo a su capacidad. Y las vas a disfrutar y las vas a dejar en herencia a tus hijos y a tus nietos. Y la casa del justo será próspera y será poderosa en la tierra. Es una promesa de Dios. Pero nunca pondrás tu mirada en esas. De la noche a la mañana tienen alas, dice la Biblia. De la noche a la mañana cambia la condición del hombre. Nunca te quedarás ahí durmiendo. El justo duerme tranquilo, dice. A su amado da Dios el sueño. Y aún mientras duerme, le siguen añadiendo las riquezas. Porque él duerme sobre la roca, ya hubiera dicho aleluya. No duermes acostado en las riquezas. Ahí debajo del colchón voy a guardar todo. Se le incendia la casa, hermano. Se le metió un canchinflín y un cohete ahorita en Navidad. Es que estoy tranquilo porque está en el banco. Es que estoy tranquilo porque está en Suiza. Ay, Dios, hermano. Un día va a llegar y no hay nada, hermano. Ni al timbre le van a contestar. Las riquezas de este mundo. ¿Testimonio o no testimonio? ¿Le cuento o no le cuento? Principalmente hablando de esas latitudes que han abandonado a Dios. Países que ya tienen el chip. Ahí están las noticias. Los trabajadores para entrar a la empresa con chip. Microchip pegado aquí en la mano. Sobre la piel, dice. Perdón, bajo la piel, pero no hasta la carne, sino que ahí, espesita de la epidermis se llama. Tienen de la dermis, gracias. Perdí ciencias naturales, hermano. ¿Quieren comprar algo en la cafetería de la empresa? ¡Pic! ¿Quieren entrar al vehículo? ¿Quieren entrar a su casa? Ya está, hermano. 2018. Tiempos finales. Señales de los últimos tiempos. ¿En qué vas a poner tu mirada? Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Porque Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él es el que sana, Él es el que provee, Él es el que liberta. Él es el que no deja justo desamparado. Y hasta te concede las peticiones de tu corazón. No temas, iglesia. En medio del caos y del mundo va a haber gente que va a tener riquezas de Dios. Tercera cosa, la iglesia de los tiempos finales perseverará en la oración. La iglesia debería estar constantemente en la oración. Los jóvenes son los que deberían de orar más. El invitado internacional, interplanetario, con el nuevo CD, el nuevo ritmo. Y no olvides, hermano. No nos alcanza este templo. Culto de oración, 4 horas, levantarse temprano. Solo los pastores y los ancianos. Y es la que va a seguir la siguiente generación. Iglesia de los tiempos finales, 4, escudriñará las escrituras. Diga conmigo, escudriñar. Permanecer en la oración y en la palabra. La iglesia que no tenga palabra va a claudicar, hermano. La iglesia que no tenga palabra va a ser confundida. La iglesia que no tenga palabra va a ser engañada. Y le va a creer a los más grandes oradores, falsos maestros y profetas de este tiempo que los desviarán. 5.
La iglesia del tiempo final predicará la fe en Jesucristo y la salvación eterna. Dile a tu vecino: tienes salvación en Jesucristo. Tú y yo podemos llegar a la cama de un enfermo y decirle: cree en Jesucristo. Tú puedes llegar a decirle al más peligroso de los delincuentes: cree en Jesucristo, arrepiéntete de tu maldad. Hay salvación. ¿Qué va a pasar con tu alma, con tu cuerpo, con tu espíritu? Amada iglesia, no vivas el tiempo presente. Hoy vivimos todo cool, relax. No, pastor, ya Dios sabe. Cuando se ponga de moda, porque ya va a pasar, las drogas recreacionales y legalicen todo eso. ¿Sabe la noticia? 1.8 billones de dólares invirtió la empresa Marlboro en la nueva producción de marihuana. ¿Cuánto? 1.8 billones de dólares. Y uno haciendo el ajustón para el metro, hermano. ¿Invertirá esa gente sabiendo que no va a haber negocio? ¿Invertirá esa gente sabiendo que no van a aprobar las leyes? ¿Y quiénes son los que le van a entrar? Fíjese, hermano, asústese. Dice que hasta los viejos. ¿Sabe qué les están vendiendo ahora? La publicidad. Que para que no le dé Alzheimer y para que no le dé Parkinson, se fume su purito todos los días. A las jovencitas no se les puede decir: vestite decentemente, salite del mundo. Si todos lo hacen, pastor. Si la imagen que tienen ahora de la sierva de Dios ya parece figurín. Y tiene razón, que si la toca ya plástico es todo. Ya ni se ríen. Ya viven con la sonrisa eterna. ¿Qué dirán de un apóstol que, siendo de un linaje sacerdotal, viendo la corrupción sacerdotal que había, se fue al desierto y se vestía con... ¿Cómo se vestía, Juan? Con piel de camello. ¿Cuántos han visto los camellos? Aunque sea en fotos. ¿Usted se subió a alguno? Tocó la piel de camello. Mire, si el cuerudo es cuerudo, el camello es más, hermano. Con esa ropa se vestía Juan. Y en lugar de sentarse a la mesa y presumir todo lo que estaba comiendo, comía una especie de langostas que era como fruto de un árbol. Usted dijo, langostas comía Juan. Ahí, no, hermano. En el desierto, ¿qué tu langosta? Pero comía Juan algo, una miel silvestre, hermano. Suficiente para ser sustentado. Y cada vez que venían esos adornados, presumiendo ahí el traje de no sé qué, los zapatos de no sé cuánto, así, bordaditos, solo se les quedaba viendo Juan, todavía limpiándose un poquito de la miel que le había quedado. Hipócritas, sepulcros blanqueados, arrepiéntanse. Eso les decía, con todo y sus vestiduras de lino fino.
con todos sus doctorados según ellos. Yo prefiero ser como Juan, hermano. Predicarle al mundo que hay una condenación eterna, pero hay para el mundo una salvación eterna. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Sexto, la iglesia de los tiempos finales dará testimonio en los valores cristianos en la familia. Jóvenes, principalmente los que tengan ya edad de casarse, no vivan como vive el mundo. Si Dios escogió un varón, si Dios escogió una mujer, es mejor que se casen. Es mejor. Hasta sus hijos, no lo hagan por el pastor, por sus padres, hasta sus hijos se lo van a agradecer. Hasta sus nietos les van a agradecer. Esos valores, hoy la gente se está uniendo. Probemos unos años a ver cómo nos va. Hoy la gente se está casando por religiosidad. Es que me tengo que casar porque... Y a los pocos años después se separan, se abandonan, se divorcian. Pastores incluso. Bueno, años atrás, uno de los artistas de estos que estaba de moda, estaba en auge, recuerdo yo, todos oíamos las cancionzotas, las nuevas revelaciones de música, y qué gran músico. Se resultó dejando a su esposa y se unió a otra persona. Y es que hay que orar por el hermanito, y no hay que ser tan aleluya, ni tan radical, sino que hay que dejarlo que siga el ministerio. Acaba de ser. Los jovencitos saben de quién estoy hablando. Famoso. ¿Qué pasa, hermano? ¿Dónde se perdió el valor, la integridad de mantener una familia? De dedicarse a cuidar a su casa, del sacerdocio de la casa. Hago otra vez así, digo mío, sacerdocio. Mira, hermano, no me venga a predicar aquí a la iglesia. Predique en su casa. Porque si tú eres de los padres o de las madres que al salir del templo te sientas a la mesa y antes de comer empiezas, es que el pastor no sé qué, es que la pastora no sé cuánto, es que los ancianos no sé cuánto, ahí le estás predicando a tus hijos. El pastor ni se va a enterar, o como dice la Biblia, no hables del rey, porque viene un pajarito y se lo cuenta. Siempre hay un pajarito. Pero no me prediques. Predica en tu casa. Que tus hijos te miren doblar las rodillas. Que tus hijos te miren diezmarle al Señor. Vamos a llevar esta ofrenda. Hoy no vamos a salir a comer porque dimos esta ofrenda. No porque el pastor la pidió. 16 años, Yeshua, palabra y poder. 16 años. Sin pedir una ofrenda, sin exigir un diezmo, sin exigir una primicia. ¿Se enseña que hay que darlo? Sí. El que quiera dar, que lo dé, el que no, no. ¿Cuál es el problema? Si un día todos, incluyendo los ministros, nos presentaremos delante del Señor, yo te proveí en el año 2018 y te hice ganar este cliente, y pasaste enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y estás terminando diciembre sin enfermarte. No gastaste ni en médicos, no gastaste ni en medicina. Y cada vez que te sentabas a la mesa venía el platito, aunque sea ovni tirado, ¿verdad?
y tuviste pan en tu mesa. Y cada vez que te levantabas en la mañana, agarrabas el closet, abrías la cortina o la puerta o entrabas a la habitación donde estaba tu closet. De este lado todos los miles de zapatos y de este lado todas las corbatas, y no sabías ni qué ponerte. Como dijo aquel, mejor salgo desnudo. Y hay cristianos que con esa bendición todavía se deprimen. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado. Renegando, van al trabajo renegando. ¡Hala, qué aburrido mañana del lunes! Pregúntele a alguien que no ha tenido trabajo por días, por semanas o por meses. Hay gente que ahí Dios la tiene que tratar, hermano, porque están desagradecidos. El cristiano debería estar todos los días. Gracias, Señor, por sustentarme. Gracias, Señor, porque tengo un plato sobre mi mesa. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque enviaste un cuervo a darme de comer. Porque la riqueza del impío está reservada para el justo. Porque Dios sustenta la iglesia. La iglesia no depende de los hombres, de la economía. La iglesia depende de Jehová. Y siempre la iglesia tendrá sustento. La iglesia verdadera de los tiempos finales no debe ni de qué preocuparse. ¿De qué comeré? ¿Qué vestiré? No miras a las aves, no miras a los lirios, y no seas injusto, desagradecido, como para no darle ofrendas, diezmos, primicias a Jehová. Te desgastas. ¿Cuántas horas trabaja, hermano? ¡Ay, hermano! Gente que tengo especialista, hermano. Tengo un grupito de unos amigos empresarios, hermano. A las 4:30 de la mañana están sonando los chats, hermano. Hay ocasiones que les he tenido que decir, ahí les contesto en otras 4 horas. Pero ya están activos. Son las 10, 11 de la noche y siguen activos. Pregunto, ¿y cuántas horas le dedicas a Jehová? Que es lo más importante por tu salvación. No le está haciendo un favor a la iglesia ni al pastor, hermano. Yo creo que ya es hora que crezca. Aquí con pastor o sin pastor, su salvación es la que se va a perder. Y va a dar cuentas. Así como los ministros daremos cuentas. 7. La iglesia de los tiempos finales vivirá en santidad agradando a Dios, no a la religiosidad. El mercado evangélico actual es muy variado, hermano. Unos celebran unas cosas, otros celebran otras, unos dicen que sí a esto, otros dicen que no a aquello. El pueblo cristiano ya no sabe ni qué hacer. O por conveniencia, como estos me gustan más y se apegan más a lo que yo creo, porque ni siquiera está seguro, o a lo que yo siento, porque fue religiosamente adoctrinado. Tú y yo deberíamos de pararnos todos los días y decirle, Señor, ¿te agrada mi manera de vivir? ¿Estoy viviendo la santidad que tú demandas? ¿Me estoy conduciendo en mi vida como a ti te agrada? Por último, el remanente final, ese remanente de la iglesia de los tiempos finales, estará preparándose cada día para el arrebatamiento de este mundo. Dile a tu vecino, Cristo viene. Cristo viene, hermano. Cristo viene, hermano. Te vuelvo a decir, Cristo viene pronto. Y no lo digo porque lo dijo alguien más.
Lo digo porque está escrito en el libro de Apocalipsis. Jesús mismo diciendo: vengo pronto. Al que persevere hasta el fin, a él le tengo un galardón, a él le tengo una corona. A esa iglesia le será concedida estar conmigo en esa eternidad. Póngase de pie. Walter, por favor, y los hermanos del coro, la última alabanza y adoración que cantamos. Mateo 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La iglesia dice: es que a mí no me interesa lo que diga el mundo, que opinen de mí. No, hermano, sí te debería interesar, porque tu testimonio le está diciendo al mundo cómo es Cristo. Por eso te llamas cristiano. Jesús le dijo a sus discípulos: los hombres, la gente de afuera que no me conoce, ¿quién dicen que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. El mercado cristiano y el mercado cristiano evangélico, hermano, ahora todo es iglesia. Cualquiera pone una iglesia, incluso porque no están de acuerdo. Ay, me hago mi reinito, me voy con el grupito, y no pasan de ahí. Años y años y años creyéndose pastores que no son. ¿Quién dicen los hombres? Escuchó Jesús lo que el mundo decía quién era Él. Pero la pregunta, y creo yo que es la válida para nosotros, es: ¿y ustedes? ¿Quién dices que soy yo? Y ahí sí no dijeron ellos, sino solo uno, llamado Simón, el que Jesús le cambia el nombre a Pedro. Dice esta verdad, que es la verdad que sostiene al mundo y sostiene a la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Diga conmigo: la roca, Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él es la roca. No vaya a pensar que era Pedro, no vaya a pensar que es la religión, no vaya a pensar que es un hombre. Cristo es la roca de la iglesia. Y le quiero declarar esto, iglesia, para que se lo lleve en su corazón. Principalmente si ha estado oyendo o motivándose pensando que la iglesia se va a acabar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No hay hombre, no hay institución, no hay infierno, no hay autoridades que prevalezcan contra la iglesia de Jesucristo. Él sostiene y sostendrá a la iglesia. No se me vaya a ofender, con usted o sin usted, conmigo o sin mí. El que sostiene su iglesia se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea la autoridad. Adoremos a nuestro Señor, adoremos a nuestro Rey. Terminemos adorando al único que lo merece, amada iglesia.
Cierra tus ojos, alza tus manos. Sea la gloria, honor, la alabanza y poder Al que reina. Vamos.